comunicar el mensaje de Cristo y a su vez este mensaje puede llegar a cualquier lugar del planeta donde haya una red de internet. Señor, que la palabra pueda correr así como oraba Pablo y pueda ser glorificada. Sabemos que la palabra es glorificada cuando cumple el propósito en el corazón del hombre, el cual es de ser implantada, germinar, nacer, crecer y producir el fruto esperado por el Padre. Muchas gracias por esta mañana, Señor, aquellas familias que están allí en su casa, Señor, cada situación, cada condición humana que por medio del entendimiento de la vida de Cristo sea, Señor, solucionado, llevado, Señor, a un feliz término. Sabemos que en el mundo tendremos aflicciones, pero tu palabra dice, confiad, yo he vencido al mundo. Muchas gracias, Padre, por esta mañana en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amados, bueno, muy feliz, muy contento de poder estar aquí frente a ustedes, comunicándoles en esta mañana la palabra de vida. Si algo tengo claro, y para mí es una certeza de vida, que cada vez que el Señor nos permite abrir nuestra boca para comunicar el mensaje, la palabra siempre será vida. Porque la palabra de Dios es vida. Jesús mismo decía, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. De manera que esa palabra en la boca de los hijos de Dios se convierte también en la vida, que es su esencia, su naturaleza, y se imparte en cada uno de los oyentes que con un corazón, como una buena tierra, la semilla allí halla su lugar adecuado, su clima perfecto para cumplir el propósito por el cual Dios la ha enviado. Si amaneciste cansado, qué sé yo, enfermo, preocupado, con algunas situaciones complejas de tu vida, sencillamente recuerda también lo que la palabra dice. Echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amados, y en esta mañana vamos a compartir un tema que se llama Conociendo el Evangelio. Usted dirá, ¿cómo así, pastor? Conociendo el Evangelio, eso es como tan básico, es como el ABC. Pero vamos a ver realmente, mis amados, qué es o qué no es y qué sí es el Evangelio de Cristo. Va a ser un tema muy extraordinario en razón de el entendimiento que el Señor nos va a venir ayudando a traer o a recibir en esta mañana. Esté preparado, no se ponga a discutir con nadie en casa, ubíquese solamente dispuesto para escuchar la palabra de Dios. Y quiero leer para ello un texto en Mateo capítulo 4, el Evangelio de Mateo capítulo 4, quiero leer allí en el versículo 23, Mateo 4, 23, y dice el texto, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Voy a repetir el texto. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Muy bien, la palabra de Dios está bendecida, mis amados. Pues, amados, tendríamos que iniciar nuestra palabra esta mañana desarrollando un poco lo que la palabra evangelio realmente significa. Quiero aclararle que la palabra evangelio, en el contexto que lo estamos leyendo, en los evangelios, en los tiempos bíblicos en los cuales Jesús estuvo caminando por la tierra, la palabra evangelio no era una palabra de color religioso. En nuestros tiempos es que la palabra evangelio, automáticamente quien la escucha piensa en religión. Hay palabras que están en la Biblia escritas que no eran en su tiempo palabras religiosas o palabras de carácter religioso. Por ejemplo, la palabra arrepentimiento nunca fue una palabra de color religioso. Era una palabra que simplemente se usaba para determinar que alguien había cambiado de su manera de pensar. La palabra evangelio tampoco era una palabra religiosa porque era una palabra muy conocida en la época en razón de que evangelio en griego, evangelio, era la expresión que se usaba para determinar
que alguien traía un buen mensaje, una buena noticia o unas buenas nuevas. O sea, cualquier mensajero que portaba buenas noticias en la época se le decía evangelio. Y esa persona, cuando llegaba, por ejemplo, a la puerta de la ciudad o frente al palacio del rey, el portador de dicho mensaje movía sus manos y el rey quería escuchar y le decía, ¿qué traes? Y él decía, evangelion, evangelio, o sea, traigo buenas noticias. Y el rey decía, sigue. O sea, el portador de buenas noticias automáticamente proclamaba eso, que él traía unas buenas noticias. La verdad es que habría que mirar cuándo fue que la palabra evangelio se cambió, o sea, cambió su carácter de esa palabra de buenas noticias, de un mensaje esperanzador, de buenas nuevas para un mensaje religioso. Repito, todo el que dice no, evangelios, evangélicos, piensa en religioso, pero en sus inicios la palabra no tenía nada que ver con religión, sino que lo que tenía que ver era con un mensaje que anunciaba una buena noticia. De tal manera, mis amados, que cuando leemos el texto que acabo de leer de Mateo 4:23, yo encuentro, estamos a manera de introducción, encuentro una progresión en ese texto. Encuentro el orden realmente cómo debe operar el evangelio de Cristo en las personas. Si el evangelista Mateo lo escribe en este orden, no fue porque a él se le antojó, sino porque sabemos que el Espíritu Santo inspiró a estos hombres para escribir lo que Dios quería que el hombre conociera acerca del evangelio. De manera que vemos que dice que Jesús recorrió toda Galilea. Lo primero que Jesús estaba haciendo, ¿qué era? Enseñando en las sinagogas de ellos. Tenga en cuenta esto. Jesús recorrió toda Galilea primero, enseñando en las sinagogas de ellos. Tenga usted en cuenta, mi amado, que en el contexto de Jerusalén o de los judíos, en toda población o toda aldea judía, siempre había una sinagoga. En Jerusalén había un templo, porque templo y sinagoga es diferente. Templo era el lugar donde se ofrecían los sacrificios, donde el pueblo iba a consultar al sacerdote a ver qué palabra tenía Dios para él. Usted sabe que templo era un lugar muy sagrado para ellos, pero sinagoga era un lugar donde los maestros de la ley enseñaban la ley. Los maestros de la época enseñaban, allí la gente llegaba, cualquiera podía entrar. Al templo no cualquiera podía entrar. Usted lo conoce. Al templo solo podían entrar las personas que estaban en condiciones según la ley de Moisés para poder entrar al templo. De tal forma que si alguien entraba al templo y estaba enfermo, por ejemplo, había tocado un cuerpo muerto, era inmundo, no podía entrar. O una mujer que tenía su periodo menstrual no podía entrar. En fin, un sinnúmero de cosas que ustedes ya saben y que hoy no vamos a hablar de ellas. Pero en las sinagogas era donde todos podían recurrir. Y había una costumbre, por ejemplo, si había dos cosas que estaban abiertas para la gente en las sinagogas, eran la puerta de la misma y el púlpito de la misma. Porque allí de pronto al que estaba encargado, al maestro encargado se le daba, porque llegó un muchacho hoy y le decía, venga, lea usted hoy el rollo. Entonces Jesús aprovechó esa sinagoga donde quiera que llegaba para enseñar. Note, tenga en cuenta, podíamos ir aclarando un poco a quién era que Jesús enseñaba, porque en las sinagogas, mis amados, la gente que se reunía era la gente extremadamente religiosa de la ciudad, de la aldea o del pueblo donde estaba la sinagoga. O sea, que la gente religiosa de la época, a ellos Jesús les enseñaba, pero luego también dice que predicaba el evangelio del reino. Es el segundo paso que veo en esta progresión. Y tercero dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Pastor, ¿y qué podemos aprender de este versículo? Pues claro que podemos aprender algo muy importante. Tenga en cuenta hoy, el evangelio hoy tiene inverso el orden. Tiene totalmente inverso el orden, porque el evangelio de hoy está más enfocado a decirle a la gente, usted viene hoy al culto, al servicio, qué sé yo, bueno, lo que como se llame, y su vida va a ser sanada. Y va a recibir un milagro de Dios. Nada malo con eso. Dios es un Dios de milagros. Pero tengamos en cuenta el orden en que el evangelista Mateo escribe el accionar de Jesús.
Él no dice que Jesús recorrió Galilea sanando a la gente. Obvio, sí lo hacía, pero lo pone en un último plano, en un último lugar. Porque para Mateo lo más importante que Jesús hacía era enseñar y predicar. Pero ¿qué pasa con esto, mis amados? Obviamente hay algo muy claro. La gente, note que el texto dice en la última parte, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Allí está haciendo dos grupos, enfermedades y dolencias. Se tienen que entender un poco que las enfermedades tienen que ver con todos los problemas físicos, pero las dolencias con los problemas del alma. Tenga en cuenta esto. Aunque si bien a nivel general en la parte teológica la enfermedad que el hombre tenía, que Cristo vino a quitar, no a sanar, a quitar, a erradicar, se llamaba pecado. Pero aquí el evangelista Mateo está hablando que él sanaba las enfermedades y las dolencias en el pueblo, porque el hombre no solamente está enfermo físicamente, sino que el hombre también ha estado enfermo, aparte del pecado, enfermo en su alma. De manera que en la progresión lo que nos enseña es esto, se la quiero señalar, mire, que cuando la palabra es enseñada y el evangelio del reino es predicado, la sanidad es un resultado, ¿vale? Voy a repetir esto. Cuando la palabra es enseñada, el evangelio del reino es predicado, la sanidad es el resultado. Dios no está interesado primero en sanarte, sino que está interesado primero en que tú conozcas. Y la manera de conocer el evangelio de Cristo, de conocer a Dios, de conocer estas verdades gloriosas, es a través de la enseñanza y de la predicación. De manera, mis amados, ¿cuál es la diferencia entonces? ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia entre la enseñanza y la predicación? Pues sencillamente, predicar, escúcheme bien, desde la palabra griega, predicar significa proclamar o anunciar o comunicar el mensaje como lo hace un mensajero. Proclamar, anunciar, comunicar el mensaje de la buena noticia, pero la palabra enseñanza ya habla de algo que más detalladamente se lleva en un proceso pedagógico, sistemático, hasta que las personas queden totalmente nutridas y queden alineadas a la enseñanza. La enseñanza no es un simple anunciar ni un simple proclamar, digamos así como lo es la predicación. La enseñanza es un proceso de dedicación donde el maestro se dedica a enseñar hasta que sus estudiantes capten los principios para continuar con la vida que en la enseñanza se les impartió. Tenga en cuenta entonces la gran diferencia entre enseñar y predicar. Pero mire que también en Mateo 9:35 dice casi lo mismo el texto. Dice, recorría Jesús ya no Galilea, sino todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. ¿De quiénes? De los judíos. Recuerde, ¿qué se enseñaba en las sinagogas? Comúnmente se enseñaba la ley de Moisés. Ahora le pregunto, ¿qué vino a enseñar Jesús? ¿La ley de Moisés? Wow, allí comienza el detalle, ¿no? Luego dice Mateo 9:35, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Es básicamente lo mismo. Entonces, el evangelio, hermanos, debe ser enseñado, debe ser predicado, debe ser anunciado. Lucas 4:43 dice, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. De manera que podríamos, antes de continuar, porque quiero entrar a un paralelo que vamos a hacer hoy, acerca de qué no es y qué sí es el evangelio. Por eso le dije que tomara lápiz para que usted tome nota, porque estos paralelos nos enseñan mucho, nos aclaran muchas cosas que tenemos a veces confusas con respecto, en este caso, al evangelio de Cristo. Tenga en cuenta, mis amados, entonces, que la predicación de Jesús consistía en predicar el evangelio ¿de qué? Del reino de Dios. Ahí está claro. El evangelio del reino de Dios. Esto nos da a nosotros automáticamente el punto de partida. ¿Qué es lo que la iglesia, qué es lo que los hijos de Dios, los ministros de Dios debemos predicar? ¿El evangelio de X denominación? ¿El evangelio de X concilio? El evangelio del reino de Dios,
que consiste en la buena noticia de que el reino de Dios como gobierno había llegado al corazón del hombre. Y este evangelio del reino de Dios ha sido mal interpretado, mal tomado por todos los tiempos, de manera que el hombre de forma carnal lo ha tomado para desviarlo hacia sus asuntos domésticos. Y aquí viene el detalle, mis amados. Entonces, decíamos que se ha hecho lo contrario. Jesús comenzó a enseñar, a predicar el evangelio del reino y después sanaba al pueblo las enfermedades y dolencias. Hoy el evangelio solo se ha limitado, lo han reducido a que usted venga a Cristo y su dolor será quitado. Venga a Cristo y su muela será calzada. Venga a Cristo y su hijo dejará de ser rebelde. Pero ¿por qué no empezamos a hacer lo que Jesús hacía? Enseñar y predicar el evangelio del reino, y que las sanidades y que lo que Dios quiere hacer lo va a hacer es como resultado de la expresión y enseñanza de su evangelio del reino de Dios. Glorioso asunto, ¿verdad? Hay algo muy importante, amados, ya estamos a punto de entrar en materia. Tenga en cuenta que siempre que se enseñe el evangelio del reino de Dios, vamos a atraer hacia nosotros los opositores. Siempre que se enseñe el evangelio o que usted viva el evangelio del reino de Dios, va a atraer hacia usted los opositores. Recuerde que cuando Jesús comenzaba a enseñar el evangelio del reino, automáticamente surgían de cualquier rincón religioso de la época los opositores. Note lo que dice la palabra en Lucas, capítulo 20, versículos 1 y 2. Dice, repito, Lucas capítulo 20, versículos 1 y 2. El texto dice, sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo, aquí ya estaba en el templo, les voy a explicar por qué. Dice, y anunciando el evangelio, note que están otra vez las dos partes interesantes, enseñando y anunciando. Recuerde que anunciar es igual que predicar. Enseñando y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Llegaron tres grupos, los sacerdotes y los escribas, que eran los encargados de transcribir la ley, y los ancianos, que eran los que hacían parte del Sanedrín, que tomaban decisiones para matar a las personas y cosas por el estilo. Luego dice en el versículo 2, y le hablaron diciendo, a ver, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Note que él comenzó a predicar, a enseñar y a predicar el evangelio, y llegaron los opositores, y los opositores no eran mundanos. Eran la gente que tenía en su poder la ley de Dios. Era la gente que enseñaba la ley de Dios. Era la gente que enseñaba la tradición oral y escrita de la palabra dada a Moisés en el desierto. Usted sabe esto. En otras palabras, amados, el enemigo número uno del evangelio del reino siempre será la tradición religiosa que se ha establecido por años como paradigma en el corazón del hombre. El enemigo número uno, del evangelio del reino, cuando es enseñado y predicado, siempre será la tradición religiosa que se ha impartido o establecido como paradigma en el corazón de los hombres. Ahora la pregunta a la cual quiero que lleguemos en esta mañana es, ¿qué es y qué no es el evangelio? ¿Qué es y qué no es el evangelio? Pero antes quiero que veamos algunos nombres o algunos aspectos más bien de este glorioso evangelio. Note que el evangelio del reino de Dios también es llamado el evangelio de Jesucristo. Imagínese usted, también es llamado el evangelio de Jesucristo. Tenga en cuenta que la palabra evangelio es buena noticia, buena nueva. En otras palabras, también es llamado el evangelio de Jesucristo. Marcos 1:1 dice, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos 1:1, ¿verdad? Luego dice también en Hechos 20:24, que también es llamado el evangelio de la gracia de Dios. No es otro evangelio, es el mismo evangelio. Son diferentes facetas del evangelio. Primero, el evangelio de Jesucristo. Segundo, el evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20:24 dice, mas de ninguna cosa hago caso, ni tengo mi vida como cosa preciosa, más bien con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibe el Señor Jesús para dar testimonio del evangelio
de la gracia de Dios. También el Evangelio es llamado el Evangelio de Dios. Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol o a ser enviado, que apóstol o apostolos es enviado, apartado para el Evangelio de Dios. Tenga en cuenta esto, también es llamado el Evangelio de la gloria de Cristo. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. También el Evangelio es llamado el Evangelio de nuestra salvación. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. También el Evangelio de Cristo, del reino, es llamado el Evangelio de la paz. Efesios 6:15 dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Solo quería nombrar de algunas maneras o formas como se le llama el Evangelio, pero cada una de estas facetas tiene que ver con una forma de operar del Evangelio del reino en la vida de los hijos de Dios. ¿Se imagina el Evangelio de la gracia de Dios? ¡Wow, hermano! Esto es glorioso. Con cada uno de esos nombres del Evangelio podríamos hacer un tiempo de enseñanza interminable, pero quiero que avancemos rápido en lo que yo quiero llevarlos en esta mañana. Ahora sí, ¿qué no es el Evangelio y qué sí es el Evangelio? Para eso he hecho un paralelo. Hice un cuadro con dos columnas y en una columna dice lo que no es el Evangelio y al frente lo que sí es el Evangelio. Si quiere tomar nota, por favor, hágalo en esta mañana porque después se nos olvida. Número 1, entonces veamos, ¿qué no es el Evangelio? No es una noticia de la ira de Dios. El Evangelio no es la noticia de la ira de Dios. Ojo con esto. Pero sí, ¿qué sí es el Evangelio entonces? Es la buena noticia del amor de Dios. Ahí está el paralelo. No es una noticia de la ira de Dios, pero es la buena noticia del amor de Dios. Juan 3:16, dice Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo. Juan no dice, porque de tal manera Dios está airado con el mundo. No, porque de tal manera amó Dios al mundo. Segundo, porque esto es larguito, el Evangelio no es una noticia de terror. El Evangelio no es una noticia de terror. ¿Sabes qué sí es el Evangelio? Es la buena noticia de la paz de Dios en Cristo. Es la buena noticia de la paz de Dios en Cristo. No es un evangelio de terror, más bien es la buena noticia de la paz de Dios en Cristo. Imagínense, yo no sé si usted ha escuchado eso, en algún lugar del planeta se predica un evangelio de terror, que cuando yo voy a leer los evangelios donde Jesús muestra la historia de Jesús predicando el evangelio, yo no veo a Jesús predicando el evangelio de terror. Yo no veo a Jesús predicando un evangelio de terror a la gente, donde la gente esté temblando del miedo. Yo veo a Jesús predicando el evangelio de la paz. Wow, mis amados, esto es glorioso. Tercero, ¿qué no es el evangelio? El evangelio no es un mensaje. Y agarre bien con los ojos del Espíritu esto. El evangelio no es un mensaje de eventos futuros. Repito, el evangelio no es un mensaje de eventos futuros. Si tu evangelio está centrado solo en predicar eventos futuros, tú estás predicando un evangelio que no es el evangelio de Cristo. El evangelio no es un mensaje de eventos futuros. ¿Sabes qué es el evangelio? El evangelio es la buena noticia de que el reino de Dios ha llegado en Cristo. Cuando Jesús predicaba, Lucas 17:22, los fariseos preguntándole, Señor, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Futuro. ¿Sabe qué dijo Jesús? El reino de Dios no vendrá con señales visibles. No vendrá que alguien lo pueda decir, está aquí o está allá. Porque el reino de Dios está entre ustedes. Wow. Entonces el evangelio no es un mensaje de eventos futuros. Más bien es la buena noticia de que el reino de Dios ha llegado en Cristo al corazón de cada hombre que ha creído por la gracia de Dios en él. Ven, eso merece un aplauso, amados, al Señor. Vamos aprendiendo qué sí es el evangelio. ¿Qué no es el evangelio? Seguimos. No es un mensaje de que Dios te quiere restaurar. Ay, 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 Dios mío. Ese es el mensaje que se escucha mucho en los púlpitos. Dios quiere restaurarte. Dios quiere renovarte. Dios quiere tal cosa. No es un mensaje de que Dios te quiere restaurar.
no lo encontramos en la Biblia. Porque el mensaje que encontramos del Evangelio en la Biblia, escúcheme bien, ¿qué sí es el Evangelio con respecto al punto que acabo de decirles? Es la buena noticia de que en Cristo tú eres una nueva creación. ¡Wow! Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. La palabra criatura ahí, más cercano al griego, es nueva, una nueva creación es. No dice, de modo que si alguno está en Cristo, ha sido restaurado. No, Señor. Dios, por favor, escuche esto. Dios no restaura. Dios hace nuevas todas las cosas. ¡Wow! Entonces el Evangelio no es un mensaje de que Dios te quiere restaurar. Dios quiere restaurar tu relación tal. Dios quiere restaurarte. No, Dios quiere hacer nuevo todo en ti. Hacerte una nueva creación. Ya en Cristo, si tú estás en Cristo, eres una nueva creación. Seguimos porque esto, pues hermanos, no podríamos quedarnos en cada uno de los punticos una hora. Pero no, sería mucho tiempo. Vamos a ir rápidamente para que usted tome nota, pero para que en su casa comience a leer la palabra de Dios con respecto al mensaje del Evangelio del Reino. Entonces, ¿qué no es el Evangelio? No es un mensaje de juicio. El Evangelio no es un mensaje de juicio para la gente. Hoy mismo, si no te arrepientes, ya Dios viene sobre ti con juicio para castigarte, para maldecirte. Yo no escucho el mensaje en la boca de Jesús de esa forma. No lo escucho de esa forma, ¿verdad? No es un mensaje de juicio. El Evangelio es la buena noticia de la esperanza divina en Cristo. El Evangelio es la buena noticia de la esperanza de vida, de la esperanza de salvación, de la esperanza de la esperanza de la plenitud de Dios en Cristo en nosotros, ¿verdad? Y así seguimos avanzando. Ha escuchado usted todo ese tipo de predicaciones, ¿no? El Evangelio. ¿Qué no es el Evangelio? El Evangelio no es una noticia de símbolos y ceremonias. El Evangelio no es una noticia de símbolos y ceremonias. ¿Sabe por qué? Porque lo que sí es el Evangelio es la buena noticia de que la realidad, la sustancia de Dios, que es Cristo, está en los hijos de Dios. Cuando se vive por símbolos y ceremonias, no se vive en la sustancia y en la realidad. El Evangelio que Cristo anunció no era de símbolos y ceremonias. Él anunció, dice, ha venido. Cuando Zaqueo le abre la puerta de la casa, él no dijo, venga, traigamos algo para simbolizar la salvación. Él dijo, no, ha venido la salvación a esta casa. ¿Y quién era la salvación? Él, Cristo. Jesús de Nazaret llegó a la casa de Zaqueo. O sea, que había llegado la realidad. Zaqueo conocía la simbología que anunciaba la venida del Mesías, los tipos, las sombras y las figuras. Cualquier judío la conocía, pero el Evangelio no se trataba de eso. Jesús no dijo, traigamos un candelero, hagamos aquí una ceremonia, hagamos aquí un ritual, traigamos aceite porque llegó la salvación. No, dijo, ha venido la salvación a esta casa. Entonces, el Evangelio no es una noticia de símbolos y ceremonias. El Evangelio es la buena noticia de que la realidad, y la sustancia de Dios, que es Cristo, están en los hijos. Wow, está en los hijos. Seguimos. El Evangelio no es un mensaje de guerra espiritual. El Evangelio no es un mensaje de guerra espiritual. Ay, bendito sea el nombre del Señor, mis amados. Esto puede ser un poco fuerte y bueno, algunos no me querrán, pero yo seguiré predicando el Evangelio de Cristo. El Evangelio no es un mensaje de guerra espiritual. Mucha gente dice, tú estás así, a la gente del mundo o a los que están llegando a congregarse, estás así con tu hogar acabado porque el diablo te tiene así, porque no sé qué, y el creyente que está en la iglesia hace rato, y usted, hermano, no crece porque es un demonio de adulterio, es un demonio de rabia, que tiene un demonio no sé qué, hay que hacer guerra espiritual. Vamos a hacer guerra espiritual. El Evangelio de Cristo no es eso. El Evangelio no es un mensaje de guerra espiritual. Escúcheme, el Evangelio es la buena noticia del triunfo de Cristo. ¡Wow! El Evangelio es la buena noticia del triunfo de Cristo sobre todo aquello que la gente vive peleando como guerra espiritual hoy. Sobre el diablo. Ojo, el Evangelio es la buena noticia del triunfo de Cristo sobre el diablo, sobre la muerte, porque el hombre estaba muerto, sobre el infierno, sobre todas las cosas que eran enemigas de Dios o tenían al hombre separado de Dios, sobre el pecado, sobre todo eso, sobre la separación. Triunfó Cristo sobre todo eso. ¿Cómo voy a vivir diciéndole a la gente que el Evangelio es hacer guerra espiritual sobre cosas que ya Cristo ha triunfado? Amados, tenemos que ubicarnos en el plano correcto de lo que es el Evangelio de Dios. Entonces, no es un mensaje de guerra espiritual.
Si usted quiere ser sano, coja 3 libras de sal, 2 botellas de vino y haga un acto profético. Eso no es el evangelio ni aparece como el evangelio en la Biblia. Esto hay que hablarlo sin temor y sin miedo, hermanos. El evangelio es la buena noticia del triunfo de Cristo sobre todo aquello que tenía al hombre separado de Dios. Por eso dice que reconcilió al mundo consigo. Bendito sea el nombre del Señor. Seguimos. Esto me emociona tanto que es glorioso. Seguimos entonces. El evangelio no es un mensaje enfocado en vestido, comida o bebida. El evangelio no es una noticia o un mensaje enfocado en vestido, comida o bebida. Ay, Dios. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio sí es la buena noticia de la justicia, de la paz y el gozo en el Espíritu Santo. El evangelio sí es la buena noticia de la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:10.